hermano, ¿y de verdad tú te vas a comer eso así? Bueno, mi hermano, eso no fue lo que te enseñó la doña, ¿no? Tú sabes que a eso le falta su guira y su tambora. Ok, ahora con aceite Crisol criollo, con un toque de orégano, ajo y cebolla, se te sale lo dominicano. Bienvenidos, señores, a un nuevo episodio de La Trinchera Podcast con Larimar Fiallo y un servidor, Orlando Jorge Villegas, iniciando, pues, o terminando el mes de enero, comenzando el mes de febrero, un mes que se fue súper rápido. Enero prácticamente ni existió, pero aquí estamos. Larimar, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, feliz de regresar. ¿Cómo que feliz de regresar? De regresar aquí a La Trinchera. Tuvimos un pequeño inconveniente a mitad de enero, pero aquí estamos de nuevo y esperamos que... No, pero un inconveniente en pro del país. Un inconveniente en pro del país, es correcto. Pero aquí estamos y tenemos hoy un invitado de lujo, un invitado muy especial, que se trata de Andrés Van der Horst, quien es el cargo correcto es el director... Gerente general de la Fiduciaria Reserva. De la Fiduciaria del Banco de Reservas, pero que se ha vuelto un vocero y sobre todo un educador en materia de fideicomisos en este tema del contrato de fideicomiso de Punta Catalina, y nos honra poder recibirlo aquí en La Trinchera. Bienvenido, Andrés. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, como sea, porque esto se va a ver. Exacto. A la hora que usted se oye. Primero debo confesar de que hoy cumplí más o menos, no un sueño, pero era, si se quiere, un antojito que tenía que no se me había cumplido, que era venir aquí a La Trinchera. A ver si me tratan bien. Pero me siento muy bien. Primero contigo, Orlandito, que tú sabes que contigo me confiere más que una amistad, prácticamente una familiaridad. Y mi pana Larimar, que somos amigos de muchos escenarios, y sobre todo que yo soy también miembro del Mañanero de manera honorífica. ¿Cuál es el tema con el fideicomiso de Punta Catalina? ¿Cuál es la confusión? Yo creo que hay una parte importante que no se ha mencionado todavía, y es que el fideicomiso le otorga los derechos per se de esos bienes y de los beneficios de esos bienes al fideicomiso, o sea, al contrato. Entonces, vamos a hablar de eso, el tema de los derechos, la adquisición de los derechos de cualquier tipo de fideicomiso. Ok. Lo primero es que hay que poner en contexto de que el fideicomiso de Punta Catalina no es el primer fideicomiso público. Claro. Y no es el primer fideicomiso público que haya tenido éxito. Tenemos el primer fideicomiso público, que es un fideicomiso exitoso. Uh-huh. Y que, como bien dice el presidente, y lo dijo en varias ocasiones, no solamente que ha sido exitoso, sino también que hay que seguir apoyándolo y va a seguir siendo exitoso. Uh-huh. Y lo ha sido exitoso por más de 50, 60 años en América Latina. Uh-huh. Las carreteras en toda América Latina se manejan en base a los peajes, y esos peajes se manejan en base a un fideicomiso, porque ese ingreso que está fuera del presupuesto se utiliza específicamente para el mantenimiento, para la seguridad y para la construcción de las carreteras. Okay. La única forma de tú poder hacer eso en un estado, desde componer esos ingresos, es mediante un fideicomiso público. Por lo tanto, el gobierno pasado tomó la decisión de hacer un fideicomiso para la administración de esos peajes que permitiera que con ese dinero se siguieran operando y se siguieran manteniendo las carreteras de la República Dominicana, y con ese dinero en futuro pudiese financiarse otras carreteras que el país necesita. Por eso es que tú ves que todas las circunvalaciones y las remodelaciones del sistema vial que tenemos hoy nosotros se han financiado en base a los ingresos que vienen por el peaje, uh-huh, no por el gobierno central. Correcto. Por lo tanto, ya tenemos un fideicomiso público que, al margen de la ley, legitima la figura. Luego se hace el fideicomiso de Subas Juan Bosch, que es otro fideicomiso público, uh-huh, en el cual el gobierno pone las tierras, el sector privado comienza a invertir en base a financiamiento del sector de la banca, desarrolla unas viviendas y el sector y las personas compran eso. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué resulta? Precio privilegiado, por supuesto. Claramente. Subsidiado por el Estado. Subsidiado por el Estado. Pero la única manera de darle esos subsidios, que el Estado vea que no se va a engañar, es mediante el fideicomiso. ¿Por qué? Porque la fiduciaria
en este caso del Estado, le da la seguridad a la banca y al Estado de que todo se está cumpliendo tal y cual dice la ley, porque si no, ¿qué pasa? Si no lo hace así, el gestor fiduciario, que en este caso soy yo, lamentablemente, puede tener hasta cárcel porque no cumplió la ley que ordena eso. Entonces la responsabilidad es de la fiduciaria, que es aquella persona que tomaba el dinero del soldado y daba seguridad, y si no lo hacía, el Imperio Romano no lo metía preso, lo mataba. Claro. Entonces, aquí es bueno poner en contexto eso, que no es el primer fideicomiso. ¿Qué pasa con Punta Catalina? Punta Catalina, como todo el mundo sabe, viene con un mal de inicio. Desde el punto de vista político, muchos cuestionamientos desde el punto de vista de la construcción. Polémica. Una polémica grandísima. Estuvo metido, o es parte de todo lo que fue el escándalo de Odebrecht, desde el punto de vista de que ellos admitieron que hubo soborno. Todo eso trae como consecuencia la mancha que tiene arriba. Esa mancha. A eso tú le unes que estamos hablando de que Punta Catalina, a diferencia del fideicomiso de RD Vial, que no compite con nadie, Punta Catalina compite con otras empresas y con otras plantas. Eso ya genera si se quiere, ellos pueden alegar como una competencia desleal, porque en ese momento el gobierno asumió la construcción de la planta como excepcionalidad en la Constitución. La Constitución dice que cuando el Estado interviene en una actividad comercial o privada es por excepcionalidad, porque toma un riesgo. Entonces, todo eso, cuando entra el tema de Punta Catalina, ahí comienza a generar una serie de conjeturas, mucha desinformación, entra el componente político, pero entra también el tema de los intereses económicos. Muchos intereses económicos que desplazan en base a Punta Catalina, porque al ser de carbón y ser una generación nueva, es la más eficiente. Y como todo el mundo sabe, la ley de electricidad de la República Dominicana lo que hace es que quienes producen eficientemente y más barato, son los primeros que entran al sistema energético, y esos son los primeros que se le paga. Claro. Entonces tú tienes plantas que son mucho menos ineficientes que ya no entran. Claro. ¿Están viendo el contexto? Claro, claro. Entonces, en ese esquema viene la resistencia. Viene la resistencia de comenzar a decir que es un fideicomiso que va a privatizar, cuestión de que no es cierto. Pero es bueno aclarar de que el fideicomiso público sigue siendo un activo del Estado. No deja de ser un activo del Estado. Lo único que deja de estar en el patrimonio del Estado y tiene un patrimonio aparte. El ejemplo de Jimena, por ejemplo, y de tu trust, de tu fideicomiso, que en inglés se llama trust, es ese patrimonio que tú le dejas a Jimena, mañana tú no lo puedes vender, pero lo sigue utilizando. Claro, totalmente. Si tú le dejas tu apartamento, ese apartamento tú no lo puedes ni vender, ese apartamento no se puede hipotecar. Y cualquier cosa que te pase a ti, que yo espero que Dios no lo quiera, ese apartamento está resguardado porque es un patrimonio aparte, no se puede embargar. Mañana viene por cualquier cosa, el animal dice algo, viene la demanda por difamación e injuria, entonces le ponen una demanda y viene, ese apartamento no se puede tocar. Pero sigue siendo de ella y sigue siendo de Jimena. Claro. De hecho, más que otra cosa. Entonces, en el caso del fideicomiso público de Punta Catalina, y me da risa, es que el fideicomiso lo que hace es, sobre todo eso, resguardarlo de que no se privatice. Correcto. Entonces, es curioso. Siendo Jimena, obviamente, el ciudadano. Siendo Jimena, obviamente, el ciudadano. Y siendo este gobierno tú, que lo pones en ese fideicomiso y que tiene manejado el fideicomiso, pero no es tuyo. Tú no puedes manejar. Y mañana, pase lo que pase, sigue siendo de Jimena, viene un administrador nuevo, que en este caso es otro nuevo gobierno, y tampoco lo puede enajenar ni puede hacer nada. Una pregunta, siguiendo el ejemplo de Jimena, que creo que es bien didáctico. Exacto. Mañana manda la factura a Jimena y manda el No, yo le voy a poner el podcast porque hablan de mí, mamá. En ese caso, por ejemplo, ya no lo pueden vender el bien, ni tampoco se lo pueden embargar, pero ella pudiera alquilarlo. Ella. Sea, digamos, ese inmueble. El fiduciario sí podría alquilarlo en beneficio de ella. Sí, exactamente. Si el fideicomitente, que en este caso es la Arimar, en el contrato del fideicomiso puede decir, en caso de que yo falte o en caso de tal cosa, yo puedo tener la capacidad de buscar un administrador que cumpla estos requisitos, pero nunca va a vender. Lo que va a hacer es administrarlo. Entonces, imaginémonos que a Jimena le están dejando una farmacia y que parte de esos bienes, o sea, la Arimar lo que es comunicadora.
Larimar no tiene la capacidad de manejar una farmacia, pero lo tiene. Y esa herencia, antes de que se pierda, dice el fiduciario, contrátame un administrador de farmacia. Y vela, porque porque esos estados financieros que tú me vas a hacer, porque haga auditoría, porque no me robe. Pero el operador... Perdóname si me equivoco, y eso viene con un manual. En el caso mío, yo diría, esta es mi farmacia, yo no la sé administrar, yo quiero que el 70% de la ganancia se vayan en pro del beneficiario, que sería Jimena, y el 30% sería para la parte administrativa y el mantenimiento de mi farmacia. Y la reconversión y para tu remodelación. O sea, da las instrucciones de eso. Pero nunca él puede vender, nunca puede... Y si hace mal, que en contra de que vaya, ella tiene todo el pleno derecho de cambiar de administrador. Entonces, eso se puede traducir en parte a lo que estamos viendo ahora. Correctamente. El contrato de fideicomiso de Punta Catalina. Correctamente. Se establece, por ejemplo, como dice Larimar, para ir digamos, quitando mitos de lo que se han querido... Desmitificando, sí. Desmitificando. Dice, o sea, el Consejo de Administración tiene una permanencia de 30 años. Pero el fideicomitente, corrígeme, sí, puede cambiarlo cuando quiera. Entonces no quiere decir, para aclarar a los que nos están escuchando y viendo, que hay personas que se van a quedar 30 años. No, eso no existe. Eso no es como, por ejemplo, la ley que crea las superintendencias, que por ley tiene que quedarse 4 años el superintendente salvo que renuncie. No es como eso. Y a esa pregunta... No, claro que no. Y de hecho, lo dice bien claro el contrato, dice y que se convierta en ley, porque lo dice bien claro el contrato. Incluso mañana el presidente de la República puede removerlo mediante contrato y la fiduciaria tiene que acogerse a lo que diga el presidente de la República, porque en el contrato que se firmó con el mismo Estado dice bien claro que el presidente puede removerlo. Por lo tanto, eso mañana puede ser. Lo que pasa es, y aquí es donde viene la confusión, los contratos de fideicomisos anteriores, públicos, que pasaban por el Congreso, dicen lo mismo. La diferencia está en que los anteriores nombraban la persona, o sea, nombraban el incumbente. Porque son contratos de fideicomisos públicos desde el punto de vista de las políticas públicas. Y me explico. Cuando se está desarrollando, por ejemplo, un fideicomiso de vivienda, ese fideicomiso es enteramente público y es parte de las políticas públicas que está haciendo. Entonces, ahí se nombra como el comité técnico, como quien va a manejar eso, al ministro de Vivienda y Edificaciones. Entonces sale el nombre ministro, pero dice bien claro, y el presidente tiene la prerrogativa de quitarlo. En este caso es diferente, porque el presidente toma la decisión, lo cual es legal, porque el presidente, la Constitución le da pleno derecho a nombrar a quien quiera. Mediante decreto, el presidente nombra a unas personas que el contrato lo que hace es que recoge el mismo decreto explícito, pero ahí mismo dice que puede ser removido cuando quiera. O sea, eso no tiene nada que ver. Y recuérdate que no es una ley, es un contrato que está siendo ratificado por el Congreso. Que ahí yo quiero agregar un detallito para, digamos, cerrar esa parte del Congreso. El presidente dijo en su alocución claramente que para vender un bien público tiene que aprobarlo el Congreso. Así es. Entonces, yo insisto, el que lee el contrato no ve en ningún momento la palabra venta. Ni venta, ni nada de eso. Ni enajenación, ni nada de eso. Nada de eso. Y en segundo lugar, como dice Andrés, nosotros, o sea, el rol del legislador es ratificar ese contrato. El legislador no puede ni siquiera modificar el contrato. No, para nada. Nosotros podemos hacer recomendaciones. Así es, legítimas. Y debo de reconocer que en mi experiencia como legislador me tocó vivir algo quizá un poco similar, que fue el contrato de Apache Corporation para la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en la cuenca del Mar Caribe, donde nosotros como Comisión de Energía le hicimos al Ministerio de Energía y Minas una serie de recomendaciones y la acogieron. Claro. Y volvieron y enviaron el contrato con las correcciones que fueron recomendadas. Entonces, no podemos ahogarnos en un vaso de agua cuando el contrato no habla de privatización, no habla de enajenación, no habla de venta de un bien público, se está llevando un procedimiento constitucional correcto, de acuerdo a las leyes, y como Andrés bien ha explicado, porque lo que mucha gente ha dicho, le están entregando por 30 años al empresario la planta. Falso también. O sea, aquí hemos eliminado todos estos mitos en base a la lógica pura de lo que dicen las leyes y lo que dice el contrato. Que ese contrato puede tener, si se quiere, y si así lo ve el legislador,
más recomendaciones desde el punto de vista de control, claro. Todo es perfectible. Claro. Todo se puede, incluso esto es un proceso que puede ser perfeccionado, pero nadie puede decir que es ilegal. Y mucho menos argumentar el hecho de que se está buscando un resquicio para enajenarlo, porque vuelve, como bien dice Orlando, y como dice el presidente, es que nosotros como fiduciaria entraríamos en una ilegalidad penal si nosotros vendemos un tornillo de esa planta, no digo yo la planta completa, porque el Estado tiene que hacerlo mediante un proceso de enajenación que solamente el Congreso lo puede hacer. Y entonces, inmediatamente, eso se toma la decisión, hay que disolver el contrato que tenemos ahora, para en base a ese contrato, entonces devolverle eso al Estado, y el Estado entonces propiciar entonces la venta, porque ni siquiera la fiduciaria lo puede hacer. Dentro de este contrato de fideicomiso no hay ningún espacio para hacerlo. Pero me voy más lejos, es que no ha habido en toda América Latina, que hay más de 1,000 fideicomisos públicos, ninguna experiencia donde un fideicomiso público haya sido vendido. De hecho, unas decisiones se están tomando en México producto de una ideología. O sea, el presidente de México ahora no cree en eso por sus razones, pero lo que está devolviendo esos fideicomisos otra vez para el Estado otra vez. Está estatizando esos fideicomisos. Y eso es una ideología, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Se insiste mucho en esto y eso hay que aclararlo. Esto no hay ninguna manera. Lo más seguro para que en el futuro no se venda es entrarlo en un fideicomiso, porque te da mucha seguridad desde el punto de vista de la transparencia y desde el punto de vista del procedimiento para que no se venda. Una empresa pública podría tener mucho más facilidad de venderla. Entonces, yo quiero poner eso en contexto porque, como bien dice Orlando, cualquier tema de venderla tiene que pasar por el Congreso. Y me van a preguntar, entonces, ¿por qué pasó por el Congreso? Porque tenía que pasar por el Congreso, porque la ley anterior pasaba eso estaba en la CDE. La CDE, mediante ley, se diluye y tiene que pasar al ministerio. Pero para que pasara al ministerio no era un decreto, tenía que pasar una ley. Es lo mismo que si mañana algo que estaba en la ley, un programa, vamos a poner Infotep, ¿no? Infotep mañana se va a pasar de donde está administrativamente ahora, que es en el Ministerio de Educación, me parece, y lo van a pasar al Ministerio de la Presidencia. Usted necesita una ley para hacerlo, dentro del mismo Estado. Entonces, por eso está la ley, pero en ningún caso está siendo enajenado, está cubierto en una administración legal que lo confiere, pero del mismo Estado, sigue siendo del Estado. Ok, yo tengo una pregunta, porque obviamente en la marcha, a medida que vamos aprendiendo, de verdad, nacen curiosidad. Y qué bueno que tú mencionaste el caso de México, porque yo estuve leyendo sobre fideicomisos famosos e importantes en Latinoamérica. Ajá. Y precisamente esa involución que ha hecho en la figura del fideicomiso en México tiene que ver con la fragilidad de la figura y cómo obviamente se ultrajaron, ¿verdad? Vamos a decir, los derechos de los ciudadanos a través de fideicomisos que fueron famosos en México. Entonces, en el caso de la República Dominicana, se están tomando medidas para blindar este acuerdo. Ahora, después de tú haber obviamente explicado que es revisable, que queda a discreción del presidente, que si el administrador no lo hace bien, bueno, pues puede ser sustituido, todo eso. Obviamente, históricamente sabemos que la propia planta, como bien tú mencionaste, vino dentro de un marco súper polémico por un gobierno que obviamente ha sido cuestionado de toda forma, vida y por haber, en materia de corrupción e impunidad. Entonces, ¿cuáles son? ¿Es el único filtro, el único protector de un fideicomiso el Congreso o hay otras cosas que sí son parte del contrato? Excelente pregunta, nunca me la habían hecho. Ey. Muy bien, la comiste ahí. De verdad, yo he tenido que sacar sobre eso. Mira qué pasa con el caso mexicano. Primero, México es un país con una debilidad institucional grandísima y es uno de los países más corruptos. O sea, imaginémonos que porque México fracasó la policía o la Guardia Nacional, en algún momento nosotros vamos a decir, no vamos a tener policía. Claro. O que en México hubo una corrupción en el Ministerio de Hacienda, vamos a quitar el Ministerio de Hacienda. Porque en Nueva Zelanda se utiliza el fideicomiso público. En Finlandia se utiliza el fideicomiso público. Entonces, lo tienen esos países que tienen una generación de pensamiento y de desarrollo mucho más amplia. Pero igual en Ecuador, igual en Colombia, igual en El Salvador. O sea, yo voy a poner un ejemplo solamente. Cancún es un fideicomiso y fue un fideicomiso público-privado. O sea, la forma de crear el Cancún fue un fideicomiso y eso se está haciendo en Pedernales ahora. Entonces, partiendo sobre esa base, yo te diría, en el caso mexicano,
había una supervisión de fiduciarias, lo cual no hay aquí, pero nosotros tenemos aquí en este país, y la legislación así lo dice, 3 organismos. El fideicomiso en la República Dominicana y las fiduciarias deben ser, no de que deben ser, yo estoy seguro que tienen que ser, el instrumento financiero más regulado. A nosotros nos supervisa y nos regula la Superintendencia de Bancos. Todos los documentos nosotros tenemos que enviárselos a la Superintendencia de Bancos, todos. Bien. La Superintendencia de Valores. ¿Por qué? Porque como nosotros hacemos oferta pública, o sea, nosotros, el fideicomiso tiene capacidad de emitir bonos, acciones, etcétera, programas, todos tenemos que mandarlo a la Superintendencia de Valores. La Dirección General de Impuestos Dirección General de Impuestos Internos. Como tiene secciones fiscales, todos nosotros tenemos que enviárselo a la Dirección General de Impuestos Internos. De hecho, cada fideicomiso, sea público o privado, primero se activa mediante al otorgamiento de un Registro Nacional de Contribuyentes, o el RNC. Eso nos hace nosotros susceptibles a tres filtros. A eso usted le añada también que tiene todas la regulación interna de un banco del Estado como es el Banco de Reservas. Claro. Como nosotros consolidamos, nosotros tenemos que estar enteramente regulados por el Banco de Reservas. Y entonces voy al quinto filtro, incluso más importante, que es que nosotros somos una de más de 20 fiduciarias que hay en el país. Estamos en un mercado que se autorregula. Entonces, cualquier cosa que uno está haciendo mal, las otras fiduciarias van a ser las primeras que van a decir, se van a autorregular. Por lo tanto, es mucha la regulación que tiene, aparte de lo que tú bien dices. O sea, el Congreso de la República es que al final del día determina si eso se está vendiendo o no, y sigue siendo una institución del Estado. Porque mañana el Estado dominicano determina, como dice el presidente de la República, el presidente de la República tiene toda la potestad de decir, Cámara de Cuentas, audite tal fideicomiso, y lo puede hacer. Que tú te vas a ir al tema de que dicen, la ley de fideicomiso habla del tema del secreto bancario. Sí, eso es para los fideicomisos privados. En este caso, nosotros tenemos la obligación de entregarle esa documentación al fideicomitente, que en este caso de Punta Catalina es el Ministerio de Energía y Minas. Luego que el fideicomitente lo tiene, no nosotros, es de obligación del fideicomitente, porque es una institución pública, presentar mediante a la ley de acceso a información pública todos los detalles. Por lo tanto, es un instrumento eminentemente transparente. Regulado y filtrado. Regulado y filtrado. Si no fuese así, nosotros, el 3 de diciembre pasado, no hubiésemos podido colocar casi 25 mil millones de pesos a 15 años, histórica. RD Vial hizo una emisión de bonos y la compró el mercado de valores de la República Dominicana. No intervino el Banco de Reservas, no intervino ninguna institución del gobierno. Todo lo compró el mercado de valores. En 2 horas se vendieron todos. Al 9.25, unos bonos a 15 años. La mayor de todas las emisiones que ha hecho la República Dominicana, la de mayor tiempo y la de menor tasa, por debajo incluso de la tasa efectiva del Ministerio de Hacienda. ¿Y por qué se hizo eso? Porque es un fideicomiso público que el mercado de la República Dominicana lo ve como confiable y transparente. No es verdad que nadie va a comprar los puestos de bolsa de la República Dominicana, vas a comprar 22.500 millones de pesos con una demanda de casi 60.000 millones de pesos, algo que no es transparente. Claro, así es. Tú sabes que Orlando va para su última pregunta, pero quiero añadir para que la gente tome en cuenta, porque lo importante es que nos detengamos en esta conversación y como que analicemos cada paso. En ningún momento estamos diciendo que el filtro del Congreso viene siendo ni ínfimo ni no importante, porque debemos recordar que en el Congreso tenemos representantes de todos los partidos políticos, de todas las comunidades, de todos los sectores del país, los cuales garantizan precisamente lo hermoso de nuestra democracia, porque ahí es donde entonces sí está filtrado por absolutamente todo el mundo. De repente cuando están filtrados por organizaciones del Estado, la gente podría alegar que, no, están en gobierno, lo está filtrando la DGI o esto lo que sea, pero en el Congreso garantizamos que pase por las manos de todos aquellos que están preocupados por el bien común. Así es, y tienen toda la prerrogativa para exigir incluso explicaciones. No lo han hecho porque no ha habido nunca un escándalo en un fideicomiso público. Entonces, partir sobre la base de que sí, este va a tener un escándalo, yo creo que es un prejuicio. No es un juicio sobre la base de evidencia empírica, ni mucho menos. Yo, más que una pregunta es, digamos, a modo de cierre del tema Punta Catalina.
es que hagamos un ejercicio de lógica aquí contigo. Como diste el ejemplo de la época del Imperio Romano. Sí. Que hagamos ese ejercicio aquí a nivel como de cucharita para que quede todo bien claro. En el caso del fideicomiso, entonces, de Punta Catalina, la primera figura vendría siendo el fideicomitente. El fideicomitente, que es el que cede los bienes. Correcto. En este caso sería... En el caso de Punta Catalina es el Ministerio de Energía y Minas que hereda de la CDE todos los bienes, incluyendo la planta, que hasta ese momento y hoy en día, o sea, están en un limbo jurídico, porque no era una empresa pública. Estaba como parte de una institución que se diluye mediante ley, que pasa al Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Energía y Minas, como fideicomitente, lo otorga. Entonces, el fideicomitente es el Ministerio de Energía y Minas que cede el activo en este caso. Exactamente, que en el caso del ejemplo del Imperio Romano es el soldado, en el caso de Jimena es el animal. Exactamente. Y aquí entonces en el Ministerio de Energía y Minas. Correcto. Que representa al Estado Dominicano. Correctamente. Tenemos la otra figura que es el fideicomisario. No, el fiduciario. El fiduciario. Que en este caso también el del Estado, es la fiduciaria enteramente del Estado, que es que lleva de manera regulada, como lo decía anteriormente, nos regula 3 instituciones, de manera regulada es el que administra ese contrato del fideicomiso, no la planta, El contrato. Recuérdate el ejemplo que habíamos dado de... Claro, el gestor. Es el gestor, pero no el que lleva la planta. Correcto. No es el administrador, sino el que lleva a cabo que todo ese proceso sea en base a la ley. Es un supervisor. Y además es el que firma al final del día. Es el que cualquier cosa que se dé ahí es el que tiene la responsabilidad a nivel penal y civil de firmar que eso no contravenga ningún tipo de ley. Que en este caso es la fiduciaria de La reservas. fiduciaria de reservas, correcto. Y la otra figura entonces sería... Es el fideicomisario, que en este caso es el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, en el Estado tú tienes el fideicomitente que entrega sus bienes y los beneficios finales al final, que en este caso era Jimena, es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda. Y en Roma era la familia. Y en Roma era la familia, en el caso de Jimena. Entonces, el Ministerio de Hacienda, que también representa al Estado Dominicano. Que es el Estado Dominicano. Por lo tanto, como un ejercicio lógico de premisas, concluimos que los beneficios de una administración bajo fideicomiso de Punta Catalina se quedan con el Estado Dominicano. Totalmente. Yo creo que después de ese ejercicio de lógica, si hay que explicar más, entonces de verdad tiene que revisar. No, pero yo voy a hacer el dibujo conmigo, con la fiduciaria y con Jimena. Y coge una pizarra y pone premisa 1, premisa 2, premisa 3. Y no es un ejercicio teórico, Orlandito y Nilamimar. Es un ejercicio que ya está práctico. Correcto. O sea, que ya se viene haciendo. Y la mejor prueba de que es, vuelvo y repito, de que es transparente, eficiente y que la gente lo confiere, es que el mercado de valores de la República Dominicana apostó a eso a 15 años. Por lo tanto, no estamos inventando nada. No es que vinimos con un invento nuevo, ni siquiera es una APP que no se ha dado todavía la primera, que podemos decir, eso puede ser un invento. No, es lo más. De hecho, el presidente de la República recupera un contrato eso sí fue un contrato de administración, no, sino el contrato que tenía de concesión la carretera de Samaná. ¿Y a dónde lo mete? A un fideicomiso público que es RD Vial. Eso se está administrando y fue aplaudido por todo el mundo. Nadie dijo, no, eso se va a privatizar de nuevo. No, al contrario, lo aplaudimos mucho. Entonces ahora yo creo, y es entendible, pues, es entendible porque Orlando, porque Larimar, es que venimos con una serie de desinformaciones. Porque es el gobierno anterior que en un momento determinado dijo, se va a vender el 49% de las acciones. ¿A cuánto? A 500 millones de dólares y eso sí era verdaderamente una privatización. Eso verdaderamente era enajenar por una cantidad de dinero menor a la que contablemente es. Porque si ellos mismos me dicen, y contablemente está registrado, que es fue una inversión de más de casi 2.500 millones de pesos, de 2.500 millones de dólares, vender el 50% por 500 millones de dólares, eso trae suspicacia. Por lo tanto, el hecho de que haya ese prejuicio de la sociedad viene porque en ese momento se habló. Esto es todo lo contrario. Esto es que se seguirá administrando de manera eficiente en base a un fideicomiso, que seguirá haciendo, que no se va a vender y que le damos la seguridad de que si todo marcha bien en los próximos 30 años no se va a vender.
diferente a lo que se iba a hacer la otra vez, que se iba a vender el 50% de las acciones por $500 millones. Entonces tú vas a tener la mitad de los beneficios, solamente iba a tener $500 millones de algo que te costó $2.500 millones. Bueno, pues viene la verdad, el momento de la verdad. Falla. Vamos a pasar a la pregunta falla, recordando a la gente de nuestro podcast, por si es la primera vez que estás escuchando, las preguntas fallas se responden sí, no o paso. En tu caso tenemos 5 que tienen que ver básicamente con lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces, primera pregunta. ¿Está la República Dominicana preparada para entender la figura del fideicomiso, sí o no? Sí. ¿La posposición del proyecto del fideicomiso de Punta Catalina es respuesta a la presión de los grupos de la oposición, sí o no? No. ¿Significa el fideicomiso de Punta Catalina en algún sentido una privatización de la planta? Perdón, No, ¿sí o no? no. ¿Es Punta Catalina rentable sin el fideicomiso? Sí. ¿Está obligado el contrato a ser a 30 años en vez de ser revisado cada 10 años para que sea seguro? ¿Sí o no? Sí. Pues ya, pasate. Ah, bueno. Yo pensaba que estaba en una trinchera y me iba a preguntar cosas peores. Yo estaba esperando preguntas hasta personales. No. No, No. para eso vamos a hacer otro episodio. Claro que sí. Para seguir abundando en tu historia, en tu trayectoria política profesional. Cuando Y obviamente quieras. Me sentí muy bien. reitero que esperamos el proyecto de #Joven Político podcast. Vamos a hablarlo. Y Sí. reiterar a la gente, a toda la gente que nos escucha, como siempre decimos aquí en La Trinchera, vamos a leer, vamos a darle al gobierno, al Estado y al futuro de la República Dominicana una oportunidad de pelear contra todo lo que venimos arrastrando y para romper las cadenas que nos han atado a un país y a una realidad no democrática y con muchísima corrupción. Eso lo logramos solamente involucrándonos, leyendo, promoviendo y multiplicando el mensaje real, no adjudicándonos opiniones de nadie y mucho menos montándonos en guagua que no entendemos. Gracias. No, y yo creo que ha sido didáctico, nutritivo, explicativo, lo hemos dado con cucharita, lo hemos dado con plato completo. O sea, creo que aquí hemos abordado este tema no solamente con responsabilidad, pero con un lujo de detalles, con las explicaciones de Andrés Van der Horst, que es el gerente general de la fiduciaria Reservas, que como él bien dijo, él es en este caso el fiduciario del proyecto de Punta Catalina. Y nosotros lo que queremos es que estas informaciones lleguen a personas que generen opinión en sus círculos, en sus entornos, que sepan explicarlo, que sepan entenderlo. Porque como Larimar comentaba fuera del aire, a nosotros ni en el colegio ni en la universidad nos explicaron lo que era un fideicomiso, pero siempre hay una oportunidad de aprender y creo que una de las oportunidades de este proceso ha sido que la ciudadanía pueda entender y aprender lo que es un fideicomiso y qué mejor aquí en La Trinchera con el maestro y profesor. No, para nada. Que lo ha explicado Al excelente. contrario, yo estoy aprendiendo todavía. Me falta mucho por aprender y aprendo mucho con ustedes también. Así que gracias por invitarme. Espero que no sea la última vez. No será la única vez. Tendremos... En el mes de febrero, Joven Político, Sí. aquí en Falla Media. Bien, no está mala idea. No está mala idea. Señores, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Falla Media, y también en Spotify, a La Trinchera Podcast con Larimar y Orlando. Será hasta una próxima ocasión. Empezamos este día con buenas noticias. Despiértate bien temprano, muestra tu alegría. Baila conmigo, saca lo bueno de cada día. Empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto en familia, desde el lunes hasta el domingo. Sentado en la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida, siempre con la Con Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día.